conciliatorio ni a nivel judicial. Ahora, esta demanda es para menores de edad, porque es lo más común, no es aplicable para mayores de edad, por si acaso. Y sí tenemos, el Poder Judicial incluso distribuye, tiene links a formularios de demandas que, o sea, son útiles, pero lamentablemente no permiten plasmar todos los hechos relevantes para un caso, ni tampoco adjuntar de forma adecuada todas las pruebas que puedan ser útiles. Entonces, por eso se supone que el proceso de alimentos debería ser completamente gratuito y accesible, pero lamentablemente no lo es íntegramente. Entonces, siempre recomendamos que si va a haber una demanda, pues se escriba y no se use este formulario porque no permite explayarse, no permite explicar el caso adecuadamente. Entonces, empezamos con la sumilla, es una demanda de alimentos, escrito 1, está dirigido al juzgado del paz letrado distrital, de ahí vamos a ver en qué distrito se tendría que presentar. Y sé que lo usual es presentar la información del demandante y del demandado en un párrafo, pero, y aquí viene el primer consejo más útil de redacción, es que no porque algo siempre haya sido hecho de una forma, tenga que ser necesariamente de esa forma. Siempre tenemos que pensar en quién está leyendo mi demanda, quién la va a ver, cómo la va a ver. Entonces, si yo veo un párrafo con un montón de información, pues va a ser difícil ubicarla y reconocerla. Y eso es lo que causa que a veces dicen, no me llegó a mi casilla electrónica, llegó a otra, no me llegó a la dirección, llegó a otra, me llegó la notificación que era para la otra persona. Es que es difícil leer información o datos personales en un párrafo. Entonces, recomendamos que la información sea plasmada de esta forma, ordenada y mucho más fácil de ver. Entonces, primer consejo, siempre piensen en quién va a leer esto, no solo en cómo ustedes lo hacen, sino cómo va a ser apreciado del otro lado. Entonces, ordenado. No es, esta información sí es obligatoria, ¿no? La que vemos en negro, y esto es opcional, los correos y la información del abogado, del abogado, pero también es útil y ordenado ponerlo al principio. Entonces, en el estudio a nosotros nos gusta siempre poner todos de forma técnicamente correcta. Entonces, aquí precisamos que el demandante está actuando en representación de su hijo o hija y no como no directamente, no en nombre propio. Entonces, decimos que está actuando en nombre de madre o padre de un menor de edad, al cual también ponemos todos sus datos bien identificados al principio. Ahora, siempre que nosotros citamos una norma, por más obvia que sea, la ponemos aquí al final citada, porque, y ahí viene otra vez el consejo, piensen en quién está leyendo, cómo lo está leyendo, cómo se va a ver. Entonces, si yo cito una norma, no necesariamente el juez o el especialista, la persona que lo lee, se la va a saber de memoria. Entonces, es mucho más útil que esté citada para que sepan a cuál me estoy refiriendo exactamente y de esa forma mi pedido sea atendido mucho más fácil, mucho más rápido porque está a la mano, está entendible. En la información del demandado también la colocamos de forma ordenada y es muy importante, por más de que ustedes conozcan el domicilio real, que se consigne también el domicilio RENIEC, porque a nivel legal, el domicilio legalmente válido de notificaciones es el domicilio RENIEC, no el real, porque el real o sea, es, por así decirlo, muy subjetivo. No sabemos, ustedes pueden conocer un domicilio en un momento y de repente cuando van a notificar ya cambió y ellos van a sacar un contrato de alquiler o algo así para cambiarlo. Y pues he visto juicios que se han llevado hasta el final y estratégicamente el demandado o demandada, viendo que no se le notificó su domicilio RENIEC, pues se presenta ya justo antes de la sentencia a decir que todo el proceso es nulo porque no se le notificó en su domicilio RENIEC. Entonces, para evitar eso, siempre que haya no hay una coincidencia entre el domicilio REAC y el domicilio RENIEC, pues pidamos que se notifique a ambos. Ahora, me dirán, ¿cómo verifico yo un domicilio RENIEC? ¿Cómo sé cuál es su dirección a nivel de RENIEC? Pues se acude a cualquier sede de RENIEC en físico. Esto no sale por web, ya no, antes sí, ahora no sale por web. Tampoco sale en las máquinas que hay en algunos moles. Solo va a salir en una oficina física de RENIEC y se pide en ventanilla. Se pide el certificado de inscripción o C4 y ahí van a tener la información de su domicilio vigente actualmente. Entonces, ya saben, siempre notificar a ambos si es que no coinciden, para evitar nulidades en el emplazamiento. Ahora, sé que hay
hay algunos abogados que les gusta notificar esta demanda. Ah, vamos a hacer que le llegue al trabajo, vamos a hacer que le llegue a la casa de su mamá, a la casa de su esposa, ¿no? Cosas así. Pero eso, primero, no genera un emplazamiento válido y segundo, genera tensión innecesaria. Recuerden que nosotros como abogados de familia no somos abogados de solo del cliente, hacemos lo que nuestro cliente quiere, sino somos abogados de la familia en general. Buscamos resolver un conflicto, no agravar un conflicto. Entonces, notificar a sitios que no son legalmente válidos solo para generar malestar, incomodidad, fastidio, no es lo ideal. Especialmente si de repente nosotros generamos un problema adicional en el trabajo y de repente nuestro demandado o demandada termina perdiendo su trabajo por estos problemas que estamos ocasionando y de dónde va a salir la pensión del niño o niña adolescente. Entonces, por favor, solo domicilio real y domicilio RENIEC, no ningún otro domicilio que no sea legalmente válido. Ahora, el consignar el correo electrónico y el celular del demandado es útil, la norma señala que si se sabe se debe exponer, pero no es legalmente obligatorio. Entonces, no es que porque yo no consigne el correo o el celular, mi demanda vaya a ser inadmisible, aunque hay algunos jueces que sí lo han presentado de esa forma, es decir, no voy a notificar, no voy a emplazar a menos que tenga estos datos, pero con un escrito absolutorio diciendo, citando la norma y diciendo cuáles son los requisitos obligatorios y cuáles no, es suficiente para que sea admitida. En el petitorio, pues la única pretensión en un proceso de alimentos es que se fije o se asigne una pensión. Ahora, esta debe ser por porcentaje o a monto fijo. Lamentablemente ya es por una costumbre, no es que tengamos una norma que nos indique eso, hay una costumbre en decir que uno tiene que escoger, es uno u otro, uno tiene que determinar su petitorio, no puede decir quiero porcentaje si resulta ser más adecuado, más útil, o quiero monto fijo si me conviene más. Lamentablemente hay que determinar el petitorio en ese sentido y entonces tenemos que irnos por uno u otro lado. Ahora, ¿cómo lo elegimos? Pues si tenemos un historial de un demandado o demandada que suele tener trabajos dependientes fijos, estabilidad laboral, pues sí, suele estar en planilla, es mejor irse a porcentaje porque así nos aseguramos de que cubra todo lo que reciba el demandado o demandada. No solo la remuneración mensual, sino también los bonos, la gratis, utilidades, todo nos va a incluir ahí. Entonces es mejor ir por porcentaje. Pero si yo tengo un demandado o demandada que no es formal, es independiente pero no es formal, o la típica que trabaja en la empresa familiar y se ponen una remuneración inferior a lo que en verdad reciben y les pagan en negro, o es una persona que de repente lamentablemente trabaja para el Estado y suele tener alta rotación laboral, entonces es mejor irnos a monto fijo, porque si nos vamos a casos en los que es muy variable o la persona no suele tener ingresos formales, pues si le damos porcentaje y la persona pues no se le ubican ingresos y es, no sé, un mes incluso no trabaja, tiene 0%, entonces, claro, decir que la pensión que llegamos a tener en es 20, 30% de cero, es cero. Entonces, mejor nos vamos a monto fijo. En competencia, corresponde el juzgado de paz letrado conforme al Código de los Niños y Adolescentes. Y aquí vamos a determinar por el territorio. Lizeth, ¿atendemos preguntas en simultáneo o al final? Doctora, sería cuestión de usted, depende de usted si es que puede absorberlas ahora o al finalizar su ponencia. Sí, vamos en simultáneo y solo si nos gana el tiempo ya las cortamos y las pasamos al final. Alguien levantó la mano. Perfecto, doctora. Sí, sí. No. ¿Se le concede el micro a esa persona? ¿Cómo hacemos? Me parece que, bueno, no puedo visualizar que alguien haya levantado la mano, doctora. ¿O se le parece a alguien que sí tiene la manito levantada? Apareció, pero Ya bueno, le ya, le bajó, me pasamos al parece, final. doctora, sí. Ya, no, no importa, gracias, gracias. A ver, en el territorio tenemos dos opciones para ver en qué, o sea, acá sí hay una competencia disponible y tenemos dos opciones. La primera es que el demandante, disculpen, se puede hacer en el domicilio del demandante. Ahora, es importante
que el domicilio del demandante coincida con su domicilio RENIEC. Entonces, si yo voy a escoger el domicilio de mi demandante, tengo que ver que coincida o si no, hacer la variación antes de empezar el proceso, porque para evitar nuevamente nulidades y cuestionamientos de la otra parte, es decir, que, o sea, solo por una declaración al final se va a cambiar de competencia, de repente lo está haciendo de forma estratégica a propósito porque quiere o conoce a alguien en ese juzgado. Entonces, mejor para evitar esos cuestionamientos y nulidades, porque es terrible cuando un juicio se cae solo por formalidades, mejor hacer que coincida el domicilio RENIEC con el real antes de demandar. Ahora, también podemos optar por el juzgado que esté, el juzgado de paz letrado que esté en el domicilio del demandado. Por el mismo motivo, recomendamos que sea coincidente con el domicilio RENIEC, porque un demandado siempre va a poder cuestionar que se le haya notificado en cualquier otro sitio que no sea su domicilio RENIEC, pero no puede cuestionar la notificación en RENIEC porque hay toda una normativa que indica que el domicilio legalmente válido se presume que es el de RENIEC porque uno tiene la obligación de mantenerlo actualizado, vigente, real. Entonces, si uno no cumple esa obligación, de ahí no puede invocar algún tipo de nulidad basada en la propia responsabilidad. Ahora, ¿escojo el de mi demandante o de mi demandado si no coincide? Es una cuestión ahí ya de estrategia, de que cuando uno está litigando constantemente, pues ya sabe qué juzgados se mueven más rápido, qué juzgados tienen determinadas eh, consideraciones al momento de sentenciar. Entonces uno puede escoger entre esos dos. Es una facilidad que nos permite el Código Procesal Civil. La vía, pues, el proceso único, pues, para todos los procesos de familia. Y empezamos con los fundamentos de hecho. Acá vamos a irnos a cosas meramente técnicas, objetivas, claras. O sea, empezamos con bueno, ¿de dónde proviene esta filiación? Porque el proceso de alimentos, cuando no hay filiación, pues no se puede hacer de forma independiente de frente. Hay que irnos primero o en el mismo petitorio de una filiación, nos vamos a unos alimentos como pretensión accesoria. Pero acá, suficiente con decir, esta persona es hijo de esta otra. Yo sé que hay mucha costumbre de mencionar hechos como cómo fue el embarazo, le propusieron abortar, no, la maltrataba psicológicamente, que los papás se metían, pero todos esos hechos no son relevantes para el conflicto. Acá, o sea, siempre pensemos, ¿cuál es mi punto controvertido? Pues determinar si hay una necesidad, de que hay menores de edad, es obvio, determinar las posibilidades económicas del demandado, y a veces investigar también cuál es el demandante para generar una equidad. Pero cualquier tema, hecho, idea que no se relacione con los puntos controvertidos, no lo incluyamos, por más de que sea novelero, sea dramático, incluso si es real. Otra vez, ¿quién está leyendo mi demanda? ¿Cómo la va a leer? Entonces, si va a leer toda una novela, que para eso no viene el juez, se va a aburrir, se va a perder, se va a distraer, no se va a acordar de mi caso, entonces solo demos hechos relevantes. Esta persona es hijo de esta otra, es matrimonial o no es matrimonial, porque ese es uno de los requisitos que siempre se requiere. Bueno, ahí adjuntaré mi acta de matrimonio, pero cualquier otro hecho que no esté relacionado directamente con las necesidades del niño, niña o adolescente o con las posibilidades económicas del demandado, por favor, no se incluye. Ahora, seguimos con necesidades del niño, niña o adolescente, y lo exponemos de forma súper clara también, para que se entienda. Y como en este caso, como estamos viendo números, pues un cuadro resulta lo más adecuado. Decimos de frente, el niño necesita X monto mensual. ¿Por qué? Y acá vamos. Entonces, alimentación, comida, vestido, ¿no? Hacemos todas estas cosas que son propias de cada rubro. Ahora, en vivienda hay una muy mala costumbre de decir, por ejemplo, que yo pago un alquiler de 1.000 soles o yo pago una hipoteca de 2.000 soles, entonces le pongo acá 2.000. Pero eso no es lo que corresponde al niño, niña o adolescente. En esa casa, además del demandante, puede vivir o hermanos de esos niños o pueden vivir otros familiares, otras personas. Entonces, lo que corresponde, o sea, sí hay que cubrir la vivienda, pero el porcentaje que les corresponde en base a cuántas personas viven ahí. Entonces, si es que yo pago una hipoteca de 1.000 soles y vivo con mi hijo, entonces el gasto de hipoteca correspondiente a mi hijo es de 500, no es de 1.000. ¿Okay? Entonces es importante hacer eso
en todos los conceptos que sean vivienda y que sean compartidos con otras personas, como por ejemplo acá también, vamos a ver, si hay una empleada, también es un monto que es algo del hogar que sirve no solo para el niño, niña o adolescente, sino también para otras personas. Entonces, pónganlo aquí, por favor, para tener los números claros desde el principio, porque no solo, o sea, a nadie se le va a engañar. No, se va a notar que es algo para inflar el presupuesto y los jueces sí están atentos a eso. Entonces, no generemos una mala impresión, una mala fe de querer inflar un presupuesto y de frente nos vamos al monto preciso. En educación, pues todo lo que implica y, por ejemplo, hay que hacer una diferenciación, eso sí, nuestro presupuesto debe ser mensual porque la pensión se paga legalmente de forma mensual. Entonces, si yo tengo un gasto anual como matrícula, por ejemplo, debo dividirlo entre 12 cuando lo pongo aquí para calcularlo, para prorratearlo en todo lo que es mensual. Salud también hay cosas que son anuales, ¿no? Vitaminas, por ejemplo, vacunas son conceptos anuales que también tendrán que ser prorrateados, los lentes, bien. En recreación, pues todo lo que implica, y en otros tenemos pues transporte hacia otros sitios, cortes de pelo, mobiliario, nana, que la nana sí es algo en beneficio exclusivamente del niño, niña o adolescente, entonces acá sí va completo, no va prorrateado entre las personas a las que les es útil. Y también es útil poner aquí cuál es el medio probatorio que sustenta este gasto, porque yo puedo decir, sí, por todo esto me empiezo a inventar números, ¿no? No sé, 10.000 soles, pero vayamos a sustentarlos, porque el demandante tiene la carga de probar lo que dice. Entonces, de todo lo que yo pueda, debería poder adjuntar un comprobante o un recibo, porque la mayoría lo tiene. La comida puede no ser, o sea, sí podemos asumir nada más un estimado, y además es obvio que uno come, pero uno no suele hacer las compras de forma diferenciada, ¿no? Y decir, voy a pasar en esta tanda estas manzanas y esto porque es lo que va a comer mi hijo, y acá yo me compro mis manzanas aparte. Entonces, no todo hay que sustentarlo, pero todo lo que podamos sí, para darle credibilidad a nuestro petitorio. Entonces, aquí indicamos el anexo en el que se prueba el gasto que yo estoy solicitando. Luego, nos vamos de frente a cuál es la situación económica del demandado o del demandada. Si tiene un trabajo dependiente, pues lo mencionamos. Eso incluso está en la modificación del Código Civil, del Código Procesal Civil. Indicamos dónde trabaja y damos toda la información que podamos, el RUC, la razón social, la dirección, el correo, el teléfono, para que eventualmente se puedan comunicar el juzgado con el trabajo y poder hacer la retención, el descuento, la ejecución de la sentencia. Si es independiente, indicamos cuál es la profesión u ocupación del demandado. Y si no tiene trabajo, pues no tengo que especificarlo necesariamente. Ya es una cuestión de estrategia, de elección. Si mi demandado o demandada está capacitado para el trabajo, pues lo menciono. ¿Y cómo lo averiguo? Pues hay un link en SUNEDU en el que con el número de DNI o nombres completos podemos averiguar si esta persona es bachiller, es titulado, tiene maestría, tiene doctorado. Y si ubicamos en la búsqueda algo útil, pues ofrecemos el resultado como medio probatorio, y si no tiene títulos, pues tampoco es necesario mencionar. Si, si el demandado o demandada tiene una carrera profesional, pues lo buscamos en LinkedIn, y si su perfil es público, actualizado y útil, lo ofrecemos también su currículum descargable también en esa web como medio probatorio. Entonces, si no tiene perfil, si el perfil es privado, si está desactualizado, si por alguna forma no es útil, pues no lo ponemos. Luego, si tiene bienes inscritos en RENIEC, pues sería útil adjuntar las copias literales o certificadas de las partidas de los bienes que tiene. ¿Qué podemos buscar ahí? Inmuebles, vehículos y empresas. Acá podemos sacar esa información. Lo hacemos desde la web de SUNAT, y eso también es información pública. Y si no tiene nada, tampoco tengo que manifestarlo como que este señor no tiene nada o esta señora no tiene nada. No, eso no es útil. Entonces, si no encuentro, simplemente no lo menciono. Ahora, hay lamentablemente muchas personas que también, para evitar la ejecución de obligaciones, testaferrean sus bienes, lo ponen a nombre de la hermana, de la tía, de otras personas. Acá no es útil ponerlo porque lamentablemente, mientras no se demuestre judicialmente que esto es efectivamente propiedad del demandado o demandada, pues
no lo es. Entonces está de más invocar cosas y decir, esta partida que es de otra persona, pero por si acaso este es de él, yo sé que es de él. Entonces, no, eso no nos suma, solo nos va a costar la partida y no va a ser considerado por el juzgado, porque acá en el proceso de alimentos no se determina la titularidad de bienes, sino simplemente la capacidad económica, y eso es en base a los bienes que efectivamente estén a nombre del demandado o demandada. Lizeth, Alex Portilla levantó la mano. Sí, puede encender su micrófono a la escortilla. Hola, Alex. Buenas noches, doctora Susie. Buenas noches. Eh, Cuéntanos. una consulta. En el supuesto caso de que el obligado se le ha detectado, bueno, que, que tenía una propiedad, un vehicular, pero esta ha sido transferida mediante donación a su hermano 3 meses antes de ser demandado. Esta situación podría ser valorado por la jueza al momento de fijar de presión de alimentos. Eh, gracias, Alex. Sí, por supuesto que sí. Y ahí lo que tenemos que hacer es no ofrecer la partida completa del vehículo para poder que se pueda ver, porque si yo saco una boleta informativa va a salir solo el propietario actual. Entonces, o una búsqueda del sonar vehicular, ¿no? Que con placas solo va a salir los propietarios actuales. Entonces necesito ofrecer la partida completa, la copia literal o certificada, y ahí se va a ver en qué momento se donó y también se va a ver en el momento de adquisición cuál es el valor. Entonces ahí voy a demostrar que la persona ha tratado de deshacerse de sus bienes para eso, y entonces eso se ve súper mal a nivel del juicio. Entonces sí podemos, siempre y cuando adjuntemos toda la partida y no solo la titularidad actual, que no, eso no va a corresponder al demandado o demanda. Luego, también es útil señalar cuál es la situación financiera. Lo podemos adquirir, es público, el récord crediticio en Equifax o en Infocorp, Sentinel, y acá, ya sé, claro, acá no se ven ingresos, se ven deudas, pero podemos ver si una persona paga sus deudas a tiempo, de cuánto es la deuda que paga. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No? Tenemos una persona que saca una boleta y dice que trabajando en la empresa familiar, ¿no? Yo gano sueldo mínimo, y le sacamos el reporte crediticio y miren, él paga puntualmente sus tarjetas desde hace 2 años y paga, no sé, 17.000 soles de tarjetas todos los meses y es pagador así puntual, súper récord. Entonces esta persona es obvio que no gana sueldo mínimo, ¿no? Sino cómo es que puede afrontar este nivel de pagos. Entonces los gastos, en este caso las deudas, resultan ser útiles. Además que con esta información ustedes pueden averiguar dónde podría tener cuentas de ahorros en caso sea necesario embargar también, si es una persona independiente, porque donde yo suelo tener deuda, suelo tener también ingresos o ahorros, porque es más fácil pagar de esa forma, ¿no? Hacer una transferencia y alzar la web y pagar con mis ahorros, pagar mis deudas, entonces eso también nos da un indicio de dónde puede haber dinero embargado. Si el demandado hace viajes internacionales constantemente, es un signo de capacidad económica, y esto lo podemos descargar también, creo que está a 18 soles, más o menos, haciendo el pago, el págalo, y bueno, lo pueden gestionar a través de la web de migraciones, también les va a salir el récord de movimiento migratorio. Finalmente, súper útil hacer igual no irnos solo por lo clásico, no sonar esto, sino también hacer una búsqueda general en Google y verlo también en redes sociales, Instagram, Facebook, y ver si esta persona suele poner fotos en viajes, en salidas, con carros que se ha comprado, cosas así, para demostrar que tiene una vida holgada. Y de una búsqueda que se puede hacer, cuando uno pone entre comillas una frase en Google, puede encontrar resultados exactos. Entonces, así yo encontré, por ejemplo, la semana pasada, que uno de mis demandados tenía propiedades en Estados Unidos. Y pues ahí ya vamos con todos los papeles, ¿no? Entonces, se pueden encontrar cosas interesantes investigando a las personas también así en abstracto, no más. Luego, si el demandado tiene cargas, porque no se va a analizar exclusivamente cuáles son, incluso eso lo dice así textualmente el Código Procesal Civil, no solo se investigan los activos o los bienes o los ingresos del demandado, sino también sus cargas, sus obligaciones, sus deudas. Entonces, si yo conozco alguna, especialmente si tiene otros hijos a los cuales debe prestar la pensión de alimentos, o sea, son menores de edad o son mayores de edad con discapacidad, pues lo menciono yo.
me dirán, pero ¿por qué no? Si va a ser menor, porque eso va a salir de todas formas. O sea, si lo demandan al momento de contestar la demanda, lo primero que va a hacer el demandado o demandada es mencionar esto. Entonces va a salir ahí y nosotros damos una mejor impresión si nos vamos de frente a ver todos los hechos y no solo a mencionar los que me convienen. Y segundo, imagínense que el demandado está rebelde, no contesta, no le dio la gana de aparecer, y al final llegamos a una sentencia que estuvo basada en hechos, que no estuvo viendo todo el panorama. Entonces yo podría generar ahí más bien una ineficiencia procesal, porque de repente termina el proceso, empieza la ejecución de sentencia o le empiezan a retener al demandado y él va a decir, bueno, pero acá en este proceso no se consideró que yo tenía, no sé, 2, 3 hijos más. Entonces, ahí habilitamos a que el demandado o demandada haga un nuevo proceso contra nuestro cliente por reducción de alimentos o prorrateo. Entonces, estaría yo duplicando el trabajo procesal, encareciendo los costos de mi cliente y al final dándole una pensión alta que al final va a bajar. Entonces, para evitar eso, mencionamos acá en nuestra demanda si es que hay otras personas con derecho alimentario también para evitar ese escenario. La situación económica del demandante no es necesario mencionarlo, pero si no es buena, pues es útil también mencionarlo. Entonces, si yo tengo un cliente con ingresos bajos, pues adjunto su boleta de pago. Si es independiente pero formal, adjunto su última declaración jurada para la aplicación del impuesto a la renta. Si es que no tiene ingresos por algún motivo y se dedica al cuidado del niño, niña, adolescente o se dedica al cuidado del hogar, pues lo menciono, porque el trabajo del hogar se considera, en base al mismo código incluso, eh, un aporte económico. O sea, la persona con su cuidado, con su tiempo, con su esfuerzo, está aportando algo igual y eso implica que la mayor carga económica, y hablando en mero dinero, pase a la parte demandada porque el otro ya está aportando de otra forma. Porque si el padre o la madre no estuviera ahí cuidando al niño, lavando la ropa, planchando, cocinando, lavando, entonces tendríamos que contratar a una nana y a una empleada para que hagan la labor de esa persona. Y eso tiene un valor económico. Entonces, cuando, cuando esa es la situación, nosotros solemos cargar en un ratito, ya como termino, ya como Omar Huertas, Lice levanta la mano por si acaso, cuando yo tengo esa situación, entonces en mi cuadro de gastos, yo suelo incluir la remuneración gratis, CTS, todo lo que cubriría lo que está haciendo de labor mi cliente, y pongo que sí, es parte de la pensión porque es algo que se está aportando, pero no es parte de lo que voy a pedir en mi petitorio, porque ese es el aporte económico, pero tiene un valor. Entonces puedo decir, por ejemplo, ¿no? El niño necesita 3.000, incluyendo nanas y empleadas, pero lo que yo pido no es 3.000, sino porque mi cliente al hacer su aporte no remunerado, pues el aporte es 1.200 soles y le pido el resto, por ejemplo. A ver, sí, ya como tienes una pregunta. Uy, uy, ¿Qué tal, doctora? ¿Sí? ¿Me escucha? sí, Sí, estaba esperando que termine su idea. Bueno, ¿qué tal, doctora? Buenas noches. Quería bueno, comunicarle una pequeña pregunta, ¿no? Si bien es cierto, sí, usted, doctora, ha planteado conceptos alimenticios, ¿no? Yo justamente quería preguntarle si respecto a ello quizás existe un estándar de valoración de estos conceptos, porque si bien es cierto, a veces hay clientes o personas de las cuales, pues, dada su situación económica, pues, no tienen las posibilidades de contratar una nana, ¿no? Entonces es como que hay dos mundos diferentes y mi pregunta es si legalmente o jurisprudencialmente o quizás dogmáticamente hay un argumento en el cual sustentarnos para decir, ¿sabes qué? Mi cliente se encuentra en mayor situación económica y por tanto quizás los gastos que ellos asumen o que pues en sí esa familia asume, ¿no? Realmente corresponden, ¿no? O sea, como estándares, si es que existe ello o bueno, en su experiencia, ¿qué nos podría decir, ¿no? Y una última, quizás acotación o pregunta, doctora. No sé si sería bueno también que nos pueda aportar una sentencia, ¿no? Que en su experiencia pues tenga, quizás para poder tratar de materializar y sobre todo asimilar correctamente pues lo que nos está ofreciendo, que realmente considero que es muy importante. Y bueno, eso es lo de mi parte. Muchas gracias. sí. Gracias, Giacomo, muchas gracias. Lizeth, por favor, al final, eh, me avisas cómo podemos compartir la información que estás solicitando, Giacomo, para Sí, compartirla. doctora, no se preocupe, pierda cuidado. Gracias. Y
No hay lamentablemente un estándar legal o por costumbre de cómo valorar estos presupuestos. Lamentablemente esto se enfoca más que nada en el demandado. O sea, no es, y eso que la variación del Código Procesal Civil debería orientarse a otro lado, pero no es qué es lo que necesito para mi hijo, para mi hija, sino es cuánto le puedo morder al demandado. Lamentablemente se centra en eso. Entonces, todo el trabajo que vamos a hacer de sustentar los gastos va a ayudar a tratar de lograr el monto más justo posible, pero sabiendo que más bien los jueces tienen esta costumbre más que nada de en cómo sentenciar. Entonces, en promedios estamos hablando que por un hijo se suele dar entre 20 y 35% en promedio, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero por un hijo es 20-35, por dos es 40 y por tres sí llegamos a 60. Entonces, más o menos eso es lo que tenemos en el panorama, pero no es tanto centrado en niño o niña adolescente, lamentablemente. Estoy viendo que últimamente sí están aumentando las pensiones, ya por uno solo estamos llegando a 38, cuando tenemos demandados con mucha capacidad, pero en el grueso veo que lamentablemente se mantiene eso. Pero el sustentarlo de esta forma con documentos, pues nos ayuda incluso en una apelación a de repente subir el monto. Ahora, claro, no todo el mundo tiene la capacidad para poder pagar una nana, son carísimas, pero lo que sí es que especialmente aprovechando, ¿no?, que la mayoría de juezas de familias son mujeres, pues ellas entienden que una mujer para poder trabajar necesita una nana si tiene un niño pequeño, es indispensable, o sea, no se puede trabajar si no se tiene nana. Entonces, están más abiertas a considerarlo en el presupuesto y si no, pues al menos para considerarlo como aporte económico y decir, yo estoy haciendo el trabajo de una nana, yo estoy haciendo el trabajo de una empleada. Entonces, eso es lo que yo estoy aportando para mi hijo o para mi hija. Entonces, ya no tengo por qué tener que pagar luz, comida, agua, si es que yo ya estoy dando el valor de 2 sueldos con los beneficios legales que debería implicar, de 2 trabajos, de nana y empleada, que el señor o la señora dé lo adicional. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones también de mi demandante? Las menciono: problemas de salud, acreditándolo siempre, si tengo una deuda hipotecaria, si tengo otros hijos o dependientes, pues también lo menciono y lo acredito con las actas de nacimiento u otros documentos que pueda tener. Se pueden sacar las actas de nacimiento por internet. A ver, William. Sí, William, dinos. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Felicitarle por su ponencia, Gracias. muy dinámica. Le quisiera preguntar o hacer una consulta respecto, ¿se le puede solicitar una demanda de alimentos a una persona quien tiene una pensión, pero por invalidez? Ok, gracias. Ya. Sí, por supuesto que sí, se puede y ya quedará a criterio del juez porque hay o sea, sí se permite también que las personas cuando dicen están en estado de necesidad, ellas mismas no tienen que pagar alimentos, pero igual yo lo demando para que el juez lo considere y vea si es que me puede dar o no me puede dar, y si no puede, pues vamos contra otros obligados, ¿no? Vamos contra los hermanos, vamos contra los abuelos, porque hay un artículo que dice quiénes son los obligados a prestar alimentos, y cuando los padres no están en posibilidades de hacerlo, hay otros que se activan, ¿no?, que son los abuelos, los hermanos, y no me acuerdo quiénes más, los tíos creo incluso, pero para yo poder llegar a esos es como un torneo de Dragon Ball, que yo no puedo pelear con el siguiente, no puedo demandar al siguiente si yo no he derrotado primero a mi contrincante, al que tengo primero. Entonces, incluso si es una persona que está ella misma en estado de necesidad, si el juez me dice, no, si te puede compartir, bueno, lo logramos, y si dice, esta persona no puede prestar alimentos, ya se me habilita la vía para pedirle al siguiente obligado. Ok, en fundamentos de derecho, acá solo es necesario explayarnos si es que en verdad hay algo rico a nivel conceptual que tenga que exponerse, que tenga que considerarse. Generalmente en un juicio de alimentos es muy sencillo y no suele haber, pero si no hay nada relevante, pues suficiente con mencionar los artículos aplicables del Código de Niños y Adolescentes y del Código Civil, sucintamente. En medios probatorios también, otra vez, cómo lo ve la otra persona. Entonces, si yo hago una lista
a veces también con párrafos no voy a poder de repente leer los medios adecuadamente. Entonces, un cuadro acá también suele ser lo más ordenado. Y además, y esto que veo que nunca se hace, es que el código sí nos exige decir qué es lo que prueba cada medio probatorio que adjuntamos, porque así también nos ayuda a ver qué es lo verdaderamente útil. Y acá, por ejemplo, si yo adjunto la partida del inmueble que está ferreado, ¿qué prueba eso? Nada, ¿no? Porque no prueba que el demandado te está ferreando algo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a verificar si lo que vamos a poner es verdaderamente útil, porque veo que a veces ponen informes psicológicos del demandante, y eso, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, puede ser cierto, sí, hubo violencia psicológica, pero por eso tenemos otro proceso. Entonces, esto nos va a ayudar también como ejercicio a ver si lo que yo estoy presentando es útil o no, porque si yo presento un mar de papeles, voy a perder a mi juez o mi jueza en cosas que no son útiles para mí, y que le va a prestar menos atención a mi caso. Entonces, ponemos cada medio probatorio, en qué anexo está y cuál es el hecho que prueba. Suelo separar anexos de medios probatorios porque hay anexos que no son medios probatorios. Los aranceles, bueno, acá no se necesita, pero el DNI del demandante o del demandada, eso no es un medio probatorio, por ejemplo, entonces va aparte. Luego, hay varios otros códigos que pueden resultarnos útiles. Por ejemplo, la modificación de la norma del Código Procesal Civil nos dice que al momento de emitir el admisorio, se tiene que indicar que se va a declarar la rebeldía del demandado o demandada si no lo contesta a tiempo. Entonces, a veces se olvidan los jueces de poner eso, y esta es una forma de recordarse que tienen que hacerlo si es que no adjuntan el requisito indispensable para la contestación, que adjuntar su declaración de impuesto a la renta del año previo. Ahora, muy atentos porque hay muchos demandados o demandadas que para falsear sus ingresos, a pesar de estar obligados a presentar una declaración jurada de impuesto a la renta, lo que hacen es, lo sustituyen con una declaración privada con firma notablemente legalizada. Entonces, en base a lo que ustedes sepan, ¿no? Si está en planilla, si tiene activo su RUC, si percibe rentas de alquileres, ustedes van a poder saber si esta persona está o no obligada a presentar su declaración jurada, y en base a eso poder incluso pedirle, si eventualmente no hay una sustitución, como una viveza con una declaración jurada, puedan pedirle al juez la nulidad de la admisión de la contestación porque no ha adjuntado la declaración jurada estando obligado a presentarla. Luego, otra cosa que tiene que ir en el admisorio es la fecha de audiencia única. También, por si acaso se olviden, en otro sí pueden pedirle al juez que no se olvide de, por favor, agendar la audiencia única en el autoadmisorio. Luego, si yo tengo un demandado o demandada que está en planilla o que suele tener, es independiente, pero de repente presta la mayoría de sus servicios a una única empresa, entonces yo puedo pedir un informe de eso al juzgado también en un otro sí, de una vez para que vayamos avanzando. Para eso yo tengo que aportar toda la información de la empresa, por lo menos su razón social y su dirección. La ubicamos la dirección en la web de SUNAT como búsqueda RUC, que tiene que ser esa necesariamente, no otra. Por ejemplo, cuando es bancos, tenemos que buscar cuál es la sede principal de los bancos donde se presenta, y eso también lo ubican en la web, pero no se puede presentar en otras sedes. Cuando son en otras, lo suelen devolver, y eso nos va a hacer perder meses. Entonces siempre verifiquemos cuál es la central o donde se reciben los documentos. Y también tenemos que especificar qué es exactamente la información que debemos pedir. Porque si no lo precisamos, a veces salen oficios que dicen, bueno, que informe sobre los ingresos del demandado o demandada. Ya, pero de toda naturaleza, de qué fecha, y entonces eso a veces las empresas no lo responden, o lo responden con una pregunta, ¿no? De, ¿a qué te refieres? Y eso nos hace perder tiempo. Entonces nosotros seamos claros desde el principio en la información que necesitamos. También podemos pedir anticipándonos incluso que no vaya a presentarse, podemos pedir de frente que haya un oficio de la SUNAT para que comparta la declaración jurada del impuesto a la renta del año previo. Si por algún motivo no pudimos ubicar a los otros hijos del demandado, no sabemos sus nombres, por ejemplo, podemos pedirle bueno, también podemos intentar ir yendo a una agencia y pidiendo el acta de nacimiento. Eso sí, no sé si lo estarán dando porque como es menores de edad es información privada, pero si no podemos acceder a ellas, pues podemos pedirle al juez que oficia a RENEC para que comparta las actas. También podemos
es más fácil si nosotros lo adjuntamos a nuestra demanda, pero si por una cuestión incluso de costos, porque las copias literales o certificadas suelen ser costosas, podemos pedirle al juez que comparta, que oficias para que ellos mismos manden las copias literales. Recuerden que ahora tiene una forma de visualización, no de búsqueda, la búsqueda sí es pagada, pero la visualización ya es gratuita en Conoce aquí se llama el servicio. Entonces ahí podemos leer partidas sin tener que pagar. Luego podemos, en base al cambio normativo del año pasado, creo que fue, ahora ya podemos pedir una asignación anticipada en la misma demanda, y para evitar que sea aleatoria, pues tratemos de fundamentarla lo mayor que podamos. Pensemos que es como si fuera esto nuestro pedido cautelar. A ver. Sí, ya como. ¿Qué tal, doctora? Muy interesante su ponencia. Se nota realmente la expertise en el tema y justamente a partir de ello, doctora, quería formularle esta pregunta. Doctora, eh, ¿cuáles son las nulidades que le ha servido mucho a lo largo de su experiencia, ¿no? Como abogada especialista en familia? Y doctora, y una segunda pregunta que le quería hacer era de ¿cuáles son los supuestos, ¿no? Excepcionales o únicos, ¿no? Que a lo largo de su experiencia le ha tocado enfrentar o vivir y cómo pudo resolverlos? Ok, gracias, Giacomo. Vamos a hablar netamente del proceso de alimentos. Las nulidades más, no voy a decir útiles, porque la nulidad, o sea, yo lo que quiero es un proceso rápido, pero bien armado. Entonces no quiero demorarlo innecesariamente. Pero una nulidad que lamentablemente me veo obligada a usar a veces constantemente es el emplazamiento defectuoso, que es que demandan y no le llega, o sea, le llegó al domicilio que el demandante sabía que tenía antes, pero no eso, cuando tengo un demandado, ¿no? Pero no es su domicilio RENIEC ni no es su domicilio real. Entonces, podemos evitar eso siendo nosotros demandantes, o sea, porque un proceso rápido le conviene a todos en este caso, para resolverlo de una vez. Verifiquemos el domicilio RENIEC en cualquier sede física de RENIEC antes de demandar. Actualicemos el domicilio RENIEC de nuestro demandante antes de demandar, para que no hayan cuestionamientos tampoco a la competencia territorial. Entonces, esa y esta nulidad también de que el demandado no debía haber presentado este documento, sino no sus boletas, no la declaración jurada con firma notablemente realizada, sino la declaración de SUNAT, también me ha servido mucho para decir la contestación es inadmisible porque no ha adjuntado el requisito especial exigido por el código. Ahora, uno de los casos más interesantes que tuve hace poco es uno en el que una madre cuyo padre, su hijo, había fallecido, demandó directamente a los hermanos por alimentos y se lo negaron. Se lo negaron porque el Código de Niños y Adolescentes nos dice, en ausencia de los padres, es que se activan los hermanos como personas obligadas. Pero acá teníamos que la madre misma estaba demandando, entonces no había una ausencia. Y bueno, pues eso se cayó por una excepción, porque tenía que no haber padres, entonces tendría que haber demandado el tutor de repente, pero no, había la madre, entonces no se pudo demandar a los hermanos de frente. Eso es lo más interesante que he visto hace poco. Ok, entonces en la selección anticipada lo tratamos en este otro sí como si fuera una solicitud cautelar aislada, ¿ya? Que tenga todo lo necesario para que sea lo más adecuada posible y no sea solo una decisión así arbitraria que salga, no sé, 10%, 15% sin ninguna meditación. Entonces, yo voy a detallar los requisitos de una solicitud cautelar, ¿no? Solicitante, afectado, cuál es mi petitorio cautelar, lo quiero en porcentaje, lo quiero en monto, eh, voy a pedir que lo retengan, a quién van a oficiar. Los fundamentos, pues lo bueno es que ya están en el texto. Y los requisitos, pues la verosimilitud, ya sabemos que acá no hay verosimilitud, hay certeza de que hay una obligación porque hay un entrocamiento plasmado en un acta de nacimiento, clarísimo, entonces no hay problema. Peligro de la demora es obvio porque un menor de edad no puede atender a su propio sostenimiento. Razonabilidad, pues también es obvia, ¿no? Porque la estoy pidiendo en el propio, dentro del marco, solo invocando la norma, entonces no tengo por qué justificarme en eso se justifica más en cuestiones comerciales, civiles, netamente civiles, ya no de familia.
Y contra cautela, acá por costumbre, no es necesario porque ¿qué daño puedo hacer yo reteniendo dinero que tendría que haber pagado el obligado? ¿No? Ahí no puede haber daño también. Eso es más que nada para cosas comerciales. Medios probatorios de mi solicitud cautelar, pues los mismos que mi demanda. La designación de abogados no es indispensable porque recuerden que la norma no exige que haya un abogado para los procesos de alimentos para el demandante, pero sí lo necesita porque la persona no sabe cuándo apelar, no sabe cómo absolver un documento, no sabe cómo leer una resolución judicial. Entonces, ahí creo que no ha sido adecuada esto de decir, no se requiere abogado, porque en verdad sí lo necesitas. Algo más si tú hubiera sido los demandantes que no tengan pocos, escasos o nulos recursos económicos, van a recibir un abogado gratuito. Eso debe haber sido en vez de no necesitas abogado para hacer este juicio, porque la persona no sabe cómo manejar su juicio. Y si tengo clientes que han empezado ellos mismos con su formulario y luego cuando vienen conmigo porque dicen no me está saliendo bien las cosas, lamentablemente ya está hecho el daño porque las cartas, por así decirlo, se reparten con la demanda. Todo lo crucial, mi petitorio y mis medios probatorios están en la demanda. Entonces, si yo tengo una demanda defectuosa, voy a tener un proceso defectuoso. Y yo digo, a veces no puedo arreglar. Entonces, sí se necesita abogado, en verdad. Es lo mejor, porque si no, uno sale con una sentencia que no es la adecuada. Bueno, autorización de personas, quizás para hacer algún trámite. Y finalmente, en el por tanto, como hemos pedido muchas cosas en muchos otros CIES, le hacemos una lista para que no se tampoco marear al juez, porque debemos siempre pensar en cómo está siendo percibida mi demanda. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Que se admita trámite, que se le diga al demandado que tiene que adjuntar su declaración jurada para el impuesto de la renta, que tiene que fijarme la audiencia única. Y acá ya es opcional de si quiero el informe, si quiero la declaración jurada de SUNAT directamente, si quiero que se oficie RNIC, si quiero que se oficie SUNAT, mi exignación anticipada de todas formas, y abogados y personas autorizadas. Y eso sería la estrategia planteada. Voy a cerrar esto. Cierro. Y ya. Listo. Esa es la exposición. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Sí, José Antonio. Sí, doctora, muy buenas noches. Felicitarla por su ponencia, fue muy magnífica, realmente aprendí mucho con ello. Quería hacerle una pregunta. En los anexos que van las pruebas de los documentos que uno presenta, ¿uno puede realizarlo también con un link mediante una nube o sí tendría que ponerlo lo que son imágenes? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ok, si son imágenes, diría mejor ponerlo impreso, ¿no? Porque, bueno, igual se pone, ahora que es por internet, se pone la imagen en un Word y luego lo volvemos PDF y sube. Si es audios, bueno, al menos no en los procesos de alimentos, no se admiten pruebas que no sean documentales, me parece, si no, no vería útil como si fuera un audio, a menos que sea sobre los ingresos del demandado, ¿no? El código nos dice por formalidad que para presentar un audio o video debemos presentar la transcripción y el audio o video en un soporte digital, ya sea CD o USB. Pero últimamente yo por cuestión de tiempo, y dije, bueno, después subsano, he estado presentando audios y videos mediante links a nubes y me los han aceptado. Entonces, ahí está, ya queda criterio del juez, pero recuerden que el código nos exige que sea medio físico para eso. Ya. Frank, dime. Buenas noches, doctora. Interesante la ponencia. Eh, la demandante presenta la demanda, la admite en la demanda, por la cual el demandado interpone impugnación de paternidad. En ese transcurso del proceso de la impugnación de paternidad, le declaran fundado, porque a través del ADN se conoce que él no es el padre. Pues, ¿cómo haría el demandado en este caso? Para que no le sigan, digamos, cobrando, se podría decir así, para O que sea, abone es, este es monto. un, es un de- es un proceso de desplazamiento o negación de paternidad, ¿correcto? Así es. Que se ha ganado de forma firme. Ajá. Ya, entonces, lamentablemente ahí hay que hacer un proceso de, no sé si es exoneración o extinción. Extinción creo que es, para que no le sigan descontando, porque no es automático. Ah, ya, ya. A Entiendo. menos que lo hubieras pedido como pretensión accesoria.
Ya, doctora, entiendo. Ok. Mm. ¿Con eso Hola, al Consuelo. alzado la mano también? Buenas Hola, noches, Consuelo, ¿qué doctora. tal? ¿Me escucha? Dile, Buenas ¿cómo noches, ¿me puedo? escucha? Perfecto. Buenas noches, doctora. Disculpe la molestia. Muchas gracias por la exposición de antemano. Doctora, mi pregunta es respecto a que si se hace una demanda a un profesional, en este caso cuando hablamos de una persona que cuenta con una amplia aptitud académica, ¿se estaría también otorgando de repente una pensión de alimentos mínima cuando demuestra que es un trabajador independiente? Ok, ok. Ya. Uy, no, sí, ahí está. Ya. Sí, yo puedo demostrar que una persona es Gracias. profesional, titulado, si es que adjunto su búsqueda en la SUNEDU, y ahí voy a ver sus títulos si es que los tiene. También puedo verlo de LinkedIn, y eso, o sea, juntando otras pruebas es que yo puedo armar, es como un rompecabezas. Entonces, una sola quizás no sea útil. Decir solo, es profesional, sí ayuda porque el juez considera que si alguien tiene un título, pues ejerciendo va a obtener ingresos. Pero yo puedo ampliar eso y tener más indicios de la capacidad económica del demandado. Si, por ejemplo, saco su récord crediticio, si veo si en SUNAT está activo, desde hace cuánto, qué tipo de actividades reporta que ejerce. Entonces, si yo junto varias de esas cosas, puedo decir, es profesional y debe ganar aproximadamente tanto, a pesar de ser independiente, porque paga deudas, por ejemplo, de 3.000 soles mensuales de forma puntual. Pero 3.000 es solo lo que tarjetea. Entonces, tiene que haber más. Y de repente se viaja al extranjero y de repente tiene algún inmueble que ha comprado. Entonces, todo eso puede usarlo para llegar al punto de esta persona debe ganar más o menos tanto o tiene una gran capacidad económica. Vamos a darle... Sí, César, buenas noches, ¿cómo puedo ayudarte? Buenas noches, doctora. Gracias por su diserción. En un caso, por ejemplo, de cambio de apellido, ¿no? Porque Cambio evidentemente el de O, padre, bueno, se quiere cambiar el apellido por completo porque el padre finalmente nunca le pasó alimentos. ok. Pero finalmente quiere, ¿no? Cambiarse de apellido, pero luego demandar por tema de alimentos. ¿Se podría o habría algún tipo de cuestionamiento frente a esa situación? Ya, comprendo, comprendo. Ya, son cosas distintas. Ya, primero, siempre tiene que haber un estado de necesidad, entonces tiene que ser un menor de edad o un mayor de edad depende, con discapacidad para que pueda ser acreedor de alimentos. Ahora, una cosa es el nombre y otra cosa es la afiliación. Entonces, no está ligado, porque, por ejemplo, recuerden que cuando nace un hijo extramatrimonial y la madre no quiere revelar la identidad del padre, pues se pone como indicación de presunto padre y lleva el apellido del presunto padre, pero no genera afiliación, no es legalmente su padre. Entonces son cosas distintas. Uno puede tener un apellido distinto y aún ser hijo y aún así tener la afiliación y por lo tanto la legitimidad activa para demandar alimentos. Sí, ya como. ¿Qué tal, doctora? Antes, ya para cerrar estos últimos minutos, bueno, reiterarle, disculpe más bien a usted por preguntarle de manera reiterada, ¿no? Pero la verdad que Eso está. me ha encantado el tema, sinceramente, y sobre todo porque fue clara y sincera y pues eso me gusta. Y yo quisiera, doctora, realmente decirle, ¿no? Quizás en estos últimos minutos que nos quedan, si nos podría dar algunas recomendaciones, ¿no? O consejos, ¿no? Eso quería básicamente decirle, ¿no? Claro, Muchas gracias. por supuesto. Gracias más bien por la oportunidad para ese consejo. Recuerden siempre, y eso es lamentablemente lo que no veo en nuestros colegas, que nosotros somos abogados de familia, no somos abogados de nuestro cliente, no hacemos solo lo que nuestro cliente quiere, nosotros debemos buscar el bienestar de la familia y especialmente de las personas que no pueden hablar por sí mismas, o sea, de los hijos, por ejemplo. Aún así, cuando seamos abogados del demandado, velemos por los hijos. Yo, por ejemplo, personalmente no apoyo gente que quiera buscar la pensión mínima posible para su hijo. No, que busquemos una pensión justa, pero si tú quieres esconder cosas, aparentar que tienes menos, pues yo no me siento cómodo ayudando. Porque yo, o sea, ¿quién habla en nombre de los niños si no somos nosotros? O sea,
Recuerden, no somos abogados del cliente, somos abogados de la familia, y de la familia especialmente de las personas más vulnerables, que son los niños, que son los adolescentes, que son las personas adultas mayores. Ese es el consejo que les doy. Y bueno, Iset, creo que ya cerramos con eso entonces. Sí, doctora, agradecerle por su disertación del día de hoy. Ha sido muy interesante, así como menciona los que han asistido el día de hoy. Asimismo, usted queda invitada para próximas sesiones, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Que tenga buenas noches y también los participantes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta luego.